Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, muchachos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, Camila me parece que fue. Buenos días, muchachos, a todos. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar el día de hoy. Gracias por la espera a los que entraron a tiempo. Vamos a empezar a seguir trabajando. Buenos días a los que están también ahí en el chat, muchachas y muchachos. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir mi pantalla para que sigamos revisando el ejercicio que estábamos realizando en la parte anterior. Creo que todavía no lo he abierto, perdón. Déjenme lo abro primero. Y recordar que estábamos platicando acerca de lo que es un circuito mixto de resistores. Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla. Teníamos, en esta parte del curso estamos revisando, en esta parte del curso de electrodinámica, estamos revisando lo que es el circuito eléctrico, las partes que lo componen en el circuito eléctrico y los diferentes características eléctricas que tiene, como son el voltaje, la corriente, la resistencia. Veíamos que estas tres características están relacionadas por medio de esta ley de Ohm. Hicimos algún ejercicio para aplicar esa ley de Ohm. También identificamos algunos otros parámetros del circuito eléctrico, como son la potencia, la energía y el calor. Entonces, eso es un circuito simple con un solo elemento de carga, que es un resistor. Pero después veíamos que podíamos tener el caso o la necesidad de interconectar más de un resistor, y teníamos diferentes formas de hacerlo. Una primera forma era un circuito serie, que es colocar un resistor a continuación del otro, formando una sola trayectoria. Y esto es lo que llamamos un circuito serie, que tiene ciertas características. Una de las principales es que al tener una sola trayectoria para la circulación de la corriente, pues todas las corrientes en el circuito son iguales. La corriente que proporciona la fuente es la misma que pasa por cada uno de los resistores, y de ahí esta expresión matemática de que la corriente total es igual a la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Quiere decir que todas las corrientes en el circuito son iguales. La que pasa por cada resistor es igual a la total. Otra característica de este circuito es que pues cada uno de estos resistores presenta cierta oposición al paso de los electrones, de tal manera que los electrones que pasan por aquí pues reciben la oposición de la primera resistencia, pero también pasan por acá y también la segunda resistencia se opone a su paso, y pasan por acá y la tercera resistencia se opone a su paso, de tal manera que pues, los electrones lo que van a ver son tres oposiciones diferentes en distintos momentos, y entonces van a ver una oposición mayor que cualquiera de ellas,
Por lo tanto, la resistencia total de este circuito va a ser la suma de las resistencias individuales. Esa es una segunda característica importante de un circuito serie de resistores. Y también, dado que se aplica un voltaje total al circuito, para que esta corriente se mantenga circulando, para que sigan pasando los electrones por aquí, este voltaje se debe de repartir de alguna manera entre cada uno de los resistores. Debe de haber una diferencia de potencia para que esta corriente siga fluyendo. Y entonces se dice que el voltaje se divide o se reparte proporcionalmente entre los elementos del circuito, o de acuerdo con esta ecuación, que el voltaje total del circuito pues es la suma de los voltajes individuales. Esto es para un circuito serie de resistores. Se aplican estas tres ecuaciones, y desde luego pues la ecuación primaria de la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia, que está dado por la ley de Ohm, también se aplica en este circuito para cada uno de los componentes individuales y para el circuito en general. Vimos después, muchachos, que había una segunda forma de colocar, de interconectar estos resistores, y que en esta forma la característica es que cada uno de los extremos, o uno de los extremos de cada uno de estos resistores, todos se conectan directamente a la fuente o al borne positivo de la fuente, por un lado, y por el otro extremo, los otros bornes de estos resistores se conectan directamente también a la fuente, al borne negativo de la fuente, y entonces eso tiene una consecuencia directa, que es que cada uno de estos resistores o resistencias están conectados directamente a la fuente, y entonces el voltaje en cada uno de estos resistores es exactamente igual al de la fuente. Es una característica del circuito paralelo. El voltaje total es igual en cada uno de los elementos del circuito. De igual manera, como en este caso tenemos para la circulación de la corriente diferentes posibilidades para que esta corriente circule, es decir, se puede ir a través de la resistencia 1, o a través de la resistencia 2, o a través de la resistencia 3, y eso establece tres corrientes, 1, 2, 3. Pues al final la resistencia que ven en conjunto es una resistencia menor que la que opone la menor de estas resistencias. Por esa razón, la resistencia total del circuito se puede determinar mediante esta ecuación, que denominamos así como el inverso de la suma de las inversas, en este caso de las inversas de cada una de las resistencias. Y como resultado me va a dar una resistencia total que es menor que la menor. Y de igual manera, como la corriente se divide en diferentes puntos, en diferentes trayectorias, pues resulta que al final, cuando se unen, la suma de estas tres corrientes, pues va a dar como resultado la corriente total, y es lo que está expresada en la tercera ecuación, que la corriente total es la suma de las tres corrientes individuales, en este caso que son tres. Y desde luego decíamos que también se aplica en la ley de Ohm en este tipo de circuitos. Finalmente, muchachos, hicimos un ejercicio para resolver este circuito. Hicimos todo lo necesario para encontrar todos los valores de voltajes, corrientes, resistencias totales y corrientes totales en este circuito. Calculamos incluso las potencias. Y estábamos viendo hasta la clase pasada que había otra forma. En eso nos quedamos. Otra forma de interconectar estos resistores, que ya no es una forma puramente serie ni puramente paralelo, sino es una combinación. Es lo que llamamos un circuito mixto, una combinación de elementos que están en serie y otros que están en paralelo, pero que podemos utilizar las propiedades de los circuitos series y paralelo para poder resolver y encontrar, igual que en los casos anteriores, los valores para cada uno de estos resistores de las corrientes y de los voltajes que tienen cada uno de ellos, que es el objetivo de este ejercicio. Y ahorita estamos resolviendo precisamente este circuito mixto, y les recuerdo que lo que tenemos que hacer, o lo que hemos hecho hasta hoy, es identificar primero
en el circuito, cuáles elementos están exactamente en serie o exactamente en paralelo, y por ahí empezar a trabajar. Entonces identificamos esto que está entre la línea punteada. Este resistor 2 y este resistor 4 están efectivamente en serie. Y esto nos permite calcular un equivalente de estos dos resistores 2 y 4. Como están en serie, pues resulta que son su equivalente de estos dos 4, pues es la suma de las resistencias individuales. Y entonces encontramos que eso fue, sumando sus dos resistencias, nos dio este valor de 6 ohms. Y cuando hacemos eso, pues estamos conjuntando estos dos resistores en uno solo, de tal manera que lo podemos representar como si fuera uno solo. Y si redibujamos el circuito considerando que el resistor 2,4 es uno solo, observamos que nos queda un circuito como está aquí formado, y ahí podemos nuevamente identificar una parte del circuito, en este caso el resistor 3 y el resistor 2,4, que forman un paralelo. Por lo tanto, podemos reducir esta parte del circuito a un equivalente, que es un equivalente que se llama R, el resistor 3, 2, 4. Como están en paralelo, aplicamos la inversa de la suma de las inversas para encontrar su equivalente. Si hacemos esa operación, pues encontramos aquí al final una resistencia equivalente de esas tres, de este valor. Y con eso, cuando hacemos un equivalente de estos dos, redibujamos el circuito y resulta que tenemos ahora un circuito como este que está marcado acá abajo, en donde tenemos solamente una resistencia 1 en serie con una resistencia 324, que es el equivalente de estas tres, y una resistencia 5. Entonces tenemos aquí un circuito puramente serie. Y ya sabemos cómo resolverlo, simplemente sumando las tres resistencias individuales. Y al hacerlo obtuvimos este valor de resistencia total. Si este valor de resistencia total lo representamos como una sola resistencia del circuito, resulta que pues tenemos ya un valor de voltaje total, una resistencia total, y eso nos permite calcular una corriente total del circuito, haciendo la relación de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje entre la resistencia, y obtuvimos este primer valor de corriente total del circuito. Y eso es nuestro segundo paso. Nuestro primer paso importante fue encontrar la resistencia total. Nuestro segundo paso fue encontrar propiamente, nuestro primer paso, todo lo que hicimos antes fue para encontrar este valor de resistencia total. Inmediatamente después, nuestro segundo paso es encontrar nuestro valor de corriente total, porque con ese valor de corriente total vamos a seguir resolviendo, porque vamos a empezar a regresar en el circuito hacia arriba. Este valor de corriente total lo vamos a llevar hacia acá. Y como vemos que esta parte del circuito está en serie, pues aquí podemos ver que la corriente que pasa por el resistor 1 y la corriente que pasa por el resistor 2, 3, 4, 3, 2, 4, perdón, por el resistor 5, como este es un circuito serie, entonces podemos asegurar que esta corriente 1 y esta corriente 3, 2, 4 y esta corriente 5 son iguales a la corriente total, y todas ellas son iguales a este valor que calculamos antes de 12.43 amperes. Eso nos sirve de alguna manera para determinar algunas corrientes individuales, pero también para determinar los voltajes individuales o agrupados en este circuito. De tal manera que gracias a esto pudimos encontrar cuánto vale este voltaje 1. Este voltaje 1, que es el que aparece entre los terminales del resistor 1. Este voltaje 3, 2, 4, que es el que aparece entre los terminales de este agrupamiento de resistores 3, 2, 4, que es esto que tenemos aquí arriba. Y también el voltaje 5. Y hasta aquí hicimos esos cálculos y corroboramos que a la hora de sumarlos resulta que nos dan pues, prácticamente el voltaje que aplicamos en la fuente de 100 volts. Esto solamente fue para corroborar nuestros cálculos. Y hasta este momento lo que tenemos es que hemos calculado la resistencia total, la corriente total, y de paso por ahí hemos calculado las corrientes 1 y 5, y también los voltajes 1 y 5. Lo que nos resta en este circuito es calcular o determinar los voltajes 2, 3 y 4 y las corrientes correspondientes. Pero hasta aquí es donde nos quedamos la sesión pasada, muchachos y muchachas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario?
profe. ¿No? No. Bien. ¿Cuál es la duda, Olga? Ya me tienes por aquí una duda una duda con respecto al programario que se entrega hoy. El problema 5, ¿cómo se lo que encontré para el voltaje si existe esa fórmula? No, ok. Con respecto al problema 5 de los que se entregan hoy, muchachos, hay por ahí una relación que no me acuerdo, me acuerdo que sí la vimos en relación a cómo están relacionados me voy a pasar otra lámina para que puedo ponerlo ahí. Vamos a dejar esto tantito aquí, voy a pasar a la siguiente lámina, a una que tengamos en blanco aquí. Los datos que tenemos en el problema 5 de los que se entregan el día de hoy nos habla de un conductor que tiene una cierta longitud, no mal me acuerdo, una cierta longitud, y esto lo podemos tomar con una cierta distancia, porque aquí me habla de un campo eléctrico que hay en este conductor, y nosotros nos pide calcular, me parece, no sé si es una corriente o no sé, no me acuerdo con qué pide calcular, pero aquí lo que tenemos que recordar es que aquí hay un potencial eléctrico en los extremos de este conductor, puede haber un potencial eléctrico, y este potencial eléctrico y este campo eléctrico están relacionados. Déjenme ver cómo están relacionados. Si no mal me acuerdo, el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico de la distancia. O al revés, a ver. Déjenme reseteo. No es cierto, es al revés. El campo eléctrico es igual al potencial eléctrico entre la distancia. Por ahí hicimos un ejercicio con un simulador en donde llegamos a esta conclusión. Esta es la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. De tal manera que aquí como me dan como dato el campo eléctrico y la distancia o la longitud de este conductor, yo puedo calcular el potencial o el voltaje en los extremos de este conductor mediante esta ecuación. Si lo despejamos de aquí, el voltaje va a ser igual a el campo eléctrico por la distancia. Y así encontramos el voltaje o el potencial. Y como me pide calcular, no me acuerdo si es que me pide calcular corriente. Creo que sí, corriente, porque me da la conductancia. La corriente es lo que necesitamos calcular. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente es el voltaje entre la resistencia. El voltaje lo vamos a calcular de aquí. Este va a ser el voltaje. La resistencia me da como dato un valor de conductancia. Ese es el dato. Pero yo necesito la resistencia y tengo que recordar que la resistencia es el inverso de la conductancia. Entonces, de ese valor que me da como dato de la conductancia, saco la resistencia y este valor de la resistencia lo sustituyo en esta ecuación de la ley de Ohm y encuentro la corriente. Y ahí está así es, el campo igual se expresa en volts por metro, así es. El campo eléctrico se expresa en volts por metro y cuando multiplicas este campo en volts por metro por una distancia en metros, lo que resulta es un potencial eléctrico en volts. Entonces, este es el detalle, muchachos, para el problema 5. Así es, esto es lo que tenemos que utilizar, estas ecuaciones. Esta y esta para calcular la resistencia y desde luego la ley de Ohm para encontrar la corriente, sacando la relación entre estas dos. No sé si aclaré, muchachos. Díganme. ¿Vale? Bien, pues tómenle ahí la foto, lo que tengan que hacer para que lleven esto para resolver ese ejercicio.
Voy a regresar entonces a donde estábamos trabajando para terminar este ejercicio. Tenemos otro planteado para esta sesión, que no vamos a terminar desde luego, pero vamos a terminar cuando menos este y empezar a avanzar lo que sea del siguiente. Aquí, muchachos, tengo lo mismo que teníamos en la lámina anterior, que acabamos de repasar ahorita. Todo esto que tengo aquí ya me lo llevé a la siguiente lámina, lo hice un poquito más pequeño, porque en este punto donde hemos calculado este voltaje 324, esto es lo importante para poder seguir resolviendo. Este voltaje que calculamos, que es este 324, me va a servir para seguir resolviendo. Por eso de aquí me voy a regresar hacia el circuito anterior, en donde tenemos esto que está punteado, que es el arreglo entre el resistor 3 y el resistor 24, que es esta imagen que tenemos aquí del lado derecho. Lo que sabemos en este momento es que este voltaje entre los terminales del resistor 324, no me sirve este color, perdón. Lo que sabemos que el voltaje entre las terminales de este arreglo de 324 es este voltaje que calculamos, y este es de 25.35 volts, o sea aquí entre estos terminales tenemos 25.35 volts. Y entonces de aquí podemos sacar pues dos conclusiones o dos datos, muchachos. ¿Qué pasa si este voltaje aquí en el extremo del 324 es 25.35 volts? ¿Cuánto valdrá, por ejemplo, el voltaje 3? El voltaje 3 aquí será igual. El voltaje 24, aquí será igual. A 25.35. Así es, porque aquí entre los extremos de este resistor, aquí tendremos el voltaje 3. Y entre los extremos de este resistor, aquí tendremos el voltaje 2.4. Y los dos están en paralelo. Y como conocemos el voltaje que es el voltaje 324, lo le puse aquí, este es el voltaje 324. Pues entonces prácticamente ya sabemos cuánto vale el voltaje 3, como nos dijo Alondra, señor Alondra. El voltaje 3 pues vale exactamente este valor, 25.35 volts. Y entonces también sabemos en este momento cuánto vale el voltaje 2.4, que es este. Aquí ya quién sabe qué hice, pero este es el voltaje 2.4. ¿Cuánto vale este voltaje 2.4, muchachos? 25.35 volts. También 25.35. Y eso es importante porque esto nos va a permitir seguir resolviendo 25.35 volts. Porque recordemos que aquí en esta resistencia 2.4 están combinadas dos resistencias. Lo voy a dibujar ahorita aquí. Aquí esta resistencia 2.4, esta, es esto, prácticamente dos resistencias que están en serie. La resistencia 2 y la resistencia 4. Bueno, me quedó medio chueco, medio chuecón. Esto es la resistencia 2 y la resistencia 4 que están en serie, conforman lo que es la resistencia 2.4. Y como aquí me dice que el voltaje 2.4 es de 25 punto y algo, 25.35, resulta que entonces aquí, en estos extremos, aquí hay 25.35 volts. Ahí estaría el voltaje 2.4. Les decía que esto es importante porque vamos a identificar que por esta resistencia 2 va a estar pasando una corriente. Vamos a llamar la corriente 2. Y por esta resistencia 4 también va a estar pasando una corriente, que es la corriente 4. Pero en conjunto estos dos forman la resistencia 2.4, entonces en conjunto aquí va a estar pasando una corriente 2.4. Y esto que tenemos a la derecha, esto es el voltaje 2.4.
Y entonces, si conozco el voltaje 2.4 y la corriente 2.4, perdón, y la resistencia 2.4, aquí más bien lo que necesito determinar es cuánto vale esta corriente 2.4. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cómo determino a qué sería igual la corriente 2.4? Por definición, ¿a qué sería igual esto? ¿Es en suma? De acuerdo con la ley de Ohm. Voltaje 2.4 entre resistencia 2.4. Bien, pues, gracias. El voltaje 2.4 entre la resistencia 2.4. El voltaje 2.4 es este que tenemos aquí arriba, que ya ahorita dilucidamos que era 25.35 volts. Entonces, si aplicamos ese valor para tratar de encontrar la corriente 2.4, serían 25.35 volts. Ese es el voltaje 2.4. Muchachos, ¿cuánto vale la resistencia 2.4? 6 ohms. 6 ohms es este valor que calculamos aquí prácticamente desde el principio, 6 ohms. Entonces, si dividimos eso entre 6 ohms, podemos encontrar la corriente que pasa por 3, por 2 y por 4. O sea, la corriente 2.4. ¿Cuánto me da eso? 25.35 entre 6. 4.225. ¿Otra vez? ¿4 qué, perdón? 225. 225. 225. ¿Ok? 4.225 amperes. Perdón por la interrupción. El guardián está aquí detectando los intervalos. Muchachos, 4.225. Aquí la. Entonces, esa es la corriente 2.4. Muchachos, es esta corriente que está aquí. La pregunta es, ¿cómo es esta corriente 2 y esta corriente 4 con respecto a esta corriente 2.4? ¿Cómo son la corriente 2 y la corriente 4 con respecto a esta corriente 2.4 que acabamos de calcular? ¿Es lo mismo? Es la misma, porque todas pasan por la misma, no hay otro camino, esta corriente 2.4 es la que pasa por la resistencia 2 y por la resistencia 4, es decir, aquí en este momento podemos decir que la corriente 2 es igual a la corriente 4, y también son iguales a la corriente 2.4 que acabamos de calcular. Entonces, podemos decir que estas todas son iguales a 4.225 amperes. De acuerdo a la propiedad del circuito serie, de que todas las corrientes son iguales en un circuito serie. Y ya está. Hasta aquí, muchachos, hemos calculado en este momento, ya sabemos cuánto vale la corriente 2 y la corriente 4. Voy a ponerlo aquí para tener ya una idea de qué es lo que hemos avanzado. La corriente 2 ya la conocemos, es de 4.225 amperes. 4.225 amperes. La corriente 4 también ya la conocemos porque es igual a la 2. 4.225 amperes. Lo único que me falta es determinar, en cuanto a corrientes, lo único que me falta es determinar la corriente 3. Y a ver, vamos a ver si en este momento podemos determinar la corriente 3. Muchachos, ¿a qué será igual la corriente 3? ¿Cómo la podemos calcular? O por definición, ¿a qué será igual la corriente 3? Voltaje 3 entre resistencia 3. El dinero. Voltaje 3 entre resistencia 3. Y el voltaje 3 ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje 3? 25.35 volts. 5.35 volts. ¿Y la resistencia 3? 3 ohms. 3 ohms. Entonces dividimos 25.35 volts entre 3 ohms. Con eso obtenemos la corriente 3. Eso serían 8 punto y algo, ¿no? 8.45. 8.35. 45. 45. Ok, 8.45.
amperes. Esa es la corriente 3. Con eso ya tenemos prácticamente todas las corrientes. Es 8.45 amperes. Pero incluso ya tenemos algunos voltajes. Aquí tenemos ya el voltaje 3. No lo hemos puesto acá de este lado. Vamos a ponerlo ahorita. El voltaje 3 vale 25.35 volts, porque es igual a 2.4. 25.35 volts. Entonces lo único que nos resta, muchachos, es determinar cuánto vale el voltaje 2 y el voltaje 4. Y pues eso ya, de acuerdo a la definición, el voltaje 2 va a ser, ¿qué? ¿Aquí es igual el voltaje 2? Es lo mismo. Ajá, el voltaje 4. No, a ver, chequenle. Por definición, ¿cuánto vale el voltaje 2? Por ley de Ohm, ¿a qué es igual el voltaje? Resistencia 2 por corriente 2. Corriente. Resistencia 2 por corriente 2. Muy bien, resistencia 2 por corriente 2. En este caso la resistencia 2 es de 2 ohms. ¿Y la corriente 2? ¿De cuánto? 12.43 amperes. La corriente 2, chequenle, aquí está. Ah, De 4.225, ¿no? 4.225 por 2 me da 8.45, ¿no? Sí. Esto me da 8.45 volts. Ese es el voltaje 2. Que no es igual al voltaje 4 porque vamos a ver que el voltaje 4 va a ser nuevamente la resistencia 4 por la corriente 4. La resistencia 4 vale 4 ohms. Y la corriente 4 4.225. 4.225 volts. Perdón, es corriente, no, es decir, aquí puse volts son amperes. Ajá. 4.225 amperes. Entonces esto me da 16.9. Sí. 16.9, ¿no? Volts. Y ahora sí, ya tenemos los dos valores que nos faltaban. Tendremos 16.9, no, voltaje 2, 8.45. 8.45 volts. Voltaje 4, 16.9 volts. Y ahí terminamos. Bueno, lo que restaría sería calcular las potencias, pero bueno, eso ya es mecánico porque solamente es multiplicar voltajes por corrientes. Si quisiéramos calcular la potencia total, se habría que calcular voltaje total por corriente total para checarlo. Pero creo que hasta aquí es la parte importante de resolver esto, cuando ya encontramos todos los valores de voltajes y de corrientes en nuestros resistores individuales, muchachos y muchachas. Entonces, hasta aquí este ejercicio. Tenemos otro planteado, pero quiero que me digan hasta este punto cómo vamos. Dudas, preguntas, comentarios. Muchachos, muchachas, díganme. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la duda, Olga? ¿Alguien más, muchachos? Va. Entonces, vamos a rememorar, muchachos, que lo que tenemos que hacer en primera instancia es encontrar una resistencia total. Ese es nuestro primer paso en la resolución de estos ejercicios. Encontrar una resistencia total. Es esto que hicimos aquí. Todo lo que hicimos hasta para llegar a este punto es lo necesario para encontrar una resistencia total. Una vez que encontramos esta resistencia total, nuestro siguiente paso es encontrar una corriente total del circuito. Fue lo que hicimos aquí. Ya que tenemos esta corriente total, empezamos a trabajar hacia arriba en el circuito, hacia atrás, digamos, para ver cómo son las corrientes en cada uno de los resistores y con eso calcular los voltajes en cada resistor. Y cuando ya tenemos los voltajes agrupados,
Nos vamos más arriba en el circuito para encontrar voltajes individuales o corrientes individuales y así sucesivamente. Después de eso nos regresamos incluso aquí. Después de tener esto, nos regresamos acá a la última agregación, a la primera agregación que hicimos, que fue esta serie del voltaje del 2 y 4 para poder resolver. Entonces, este mismo proceso lo vamos a repetir, muchachos, en el siguiente ejercicio, que es similar, pero con una disposición diferente de los elementos. Nos quedan solamente 3 minutos en el reloj y los 10 minutos que nos quedan si nos reconectamos. Entonces vamos a avanzar, vamos a tratar de avanzar en este ejercicio lo más que podamos. Nuevamente repito, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No, profe. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces vamos a rememorar esto en el siguiente ejercicio. Tenemos ahora este circuito que es también un circuito mixto, pero tiene una disposición un tanto diferente de los elementos, pero realmente la forma de solucionarlo es la misma. Vamos a suponer que tenemos un voltaje total igual que en el caso anterior aplicado de 100 volts y que aquí tenemos 5 resistores. Este va a ser mi resistor 1. Para no variar, este va a valer 1. Este resistor 2, y para no variar vale 2 ohm, y así sucesivamente. Un resistor 3 de 3 ohms. Un resistor 4 de 4 ohms. Y un resistor 5 de 5 ohms. Y el objetivo, como en el caso anterior, es encontrar todos los parámetros del circuito, es decir, empezar desde una resistencia total del circuito, pasando por una corriente total, todas las corrientes individuales, es decir, la corriente desde la 1 hasta la 5, y todos los voltajes individuales desde el 1 hasta el 5. La pregunta es, muchachos, ¿cómo empezamos a resolver? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué identificamos en este circuito? Identificar El 1 la serie y los paralelos, ¿no? Ajá, y en este caso, ¿qué identificamos en serie o en paralelo aquí? la 1 y la 2 están en paralelo. 1 y 2 están en paralelo, muy bien. Esa es una primera cosa que podemos identificar. ¿Podemos identificar en este momento ya alguna otra? Sí. La 3 y 4 3 y 4 también están, ¿cómo? En en paralelo. paralelo. Pues también tenemos un paralelo aquí entre 3 y 4. Entonces aquí ya fácilmente identificamos dos paralelos de inicio. Entonces por ahí podemos empezar a atacar el problema, encontrando equivalentes para estos paralelos. Voy a acabar de escribir aquí. Lo que tenemos que encontrar son los voltajes 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, por ejemplo, tenemos que sacar una equivalente de los resistores 1 y 2 porque están en paralelo. ¿Cómo será o cómo vamos a determinar ese equivalente de los resistores 1 y 2? ¿A qué va a ser igual? Aquí. A la Ajá. inversa de la suma de las inversas. Muy bien, Olga, gracias. La inversa de la suma de las inversas. Debe ser la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Nos queda menos de un minuto, muchachos, se va a acabar la sesión. Les pido que nos reconectamos para ver hasta dónde avanzamos con este problema. Hasta dónde llegamos.